cantar, no quiero dejar de gritar, no quiero dejar de alabar y bendecir tu nombre. Sus manos al cielo y antes de seguir cantando, dile: Señor, hoy estamos aquí porque tu presencia está con nosotros. Estamos aquí porque no queremos dejar de alabar y exaltar tu nombre. No queremos cantar de tus maravillas, que tú dejarás el hombre viejo, Señor Jesús, y nos harás nuevo. Por eso no dejamos de cantar lo que tú has hecho en nosotros. Nos has renovado, nos has hecho nuevos. A ti, Señor, toda gloria. No quiero dejar de cantar, no quiero dejar de gritar, no quiero dejar de alabar y bendecir tu nombre. Una vez más, no quiero dejar de cantar, no quiero dejar de gritar, no quiero dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cuando se acompaña, vamos. No quiero dejar de cantar, no quiero dejar de gritar, no quiero dejar de alabar y bendecir tu nombre. No quiero dejar de cantar, no quiero dejar de gritar, no quiero dejar de alabar y bendecir tu nombre. Un aplauso al líder. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Ya me anocheció. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Vamos a abrir la Biblia. Evangelio de Marcos 16, 15 y 16. Cuando esté listo, diga un amén. Y hoy vamos a 26. Que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Pregunta: si fue el hombre creado conforme a la semejanza de Dios, ¿habría un hombre con pecado? No. Dios hizo a un hombre recto, perfecto. Dice Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas perversiones. Cuando el hombre, hermanos, es creado a la imagen de Dios en un estado de santidad, y Dios me puso en un lugar hermoso llamado el huerto del Edén, que era el lugar donde Dios se relacionaba con el hombre. Todos los días platicaban como grandes amigos. Dios no se mostraba solamente como su creador, sino como su padre, y se mostraba amoroso relacionándose con ellos. Y les puso un solo mandamiento. El Señor dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, solamente el que no puedes tocar es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, al ejercer su voluntad entre escoger obedecer o desobedecer a Dios, desafortunadamente el hombre, empezando por la mujer, decidieron desobedecer a Dios, siendo engañada, dice la Biblia, por la serpiente, que es una representación de Satanás. Y dice la Escritura que la mujer desobedece y también le comparte a su esposo, el cual también decidió pecar, decidió desobedecer. Quiero decirte que toda desobediencia a la voluntad de Dios es pecado. Eso es pecado, lo que es en contra de la voluntad de Dios. Entonces ellos pecan y trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Rápidamente pueden leer estos dos pasajes y voy a empezar por Romanos 3:23. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tienen derecho a estar en la presencia de Dios. Por eso Dios decidió expulsar al hombre del huerto del Edén, porque quedó desheredado, quedó fuera de la herencia. Ahora, qué triste que tú tienes un padre millonario, rico, y que por tu mala conducta o tu mala relación con él, tu padre decida desheredarte. Esa sería una tragedia. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Porque dice, siendo rico, ¿cómo es posible que pierdes ese derecho? Pero ¿qué es lo que nos lleva a estar destituidos? El pecado. Romanos 6:23 añade
que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera por siempre. No, Dios nunca pensó que el hombre muriera, pero a causa de la desobediencia del hombre, la escritura dice que dijo Dios: el día que comas de este árbol morirás. O sea, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre queda destituido y queda separado de la presencia de Dios, porque eso significa la palabra muerte, Dios en su infinita misericordia, debes recordar que Dios es bueno todo el tiempo y que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Entonces Dios pensó la manera, planeó la manera de poder restaurar al hombre, y ese plan se llama Jesucristo. Diga usted, ¿cómo se llama el plan de salvación? Jesucristo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios tiene un plan llamado Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús vino a la tierra, la Biblia dice que Él obedeció lo que tú y yo no podíamos obedecer. O sea, la escritura dice que siendo hijo aprendió la obediencia, y entonces Él cumplió todo lo que el Señor demandaba del hombre. ¿Qué es lo que nos estaba demostrando Dios? Que sí podíamos cumplir la voluntad de Dios. No piense que porque era Jesús usó su poder de Dios para vencer al mal. No, Él simplemente decidió obedecer. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces Él, en el estado de humanidad, obedece la palabra de Dios porque había un plan. Yo quiero que abra la escritura en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Dice la escritura a partir del versículo 12 en adelante: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y dice Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la gracia. Así que como la transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces aquí nos enseña que por haber obedecido la palabra de Dios, Jesucristo, al haberlo obedecido, nos regala la vida eterna a todos los hombres. Ahora, por eso dice la escritura: el que creyere en quién, en Jesucristo. Creer en Jesús. ¿Qué tengo que creer en Jesús? Que Él es Dios hecho carne. O sea, Él vino, dejó su trono de gloria, se despojó de esa deidad y se vino a nacer como un ser humano, como común y corriente como todos nosotros, pero con algo muy especial. La sangre de Jesús era una sangre poderosa. ¿Por qué? Porque no fue engendrado del hombre, sino fue engendrado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando vive la obediencia y cumple la palabra de Dios y muere sin pecado, porque la escritura dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y eso lo puedes encontrar en Hebreos capítulo 4. Vamos a leerlo porque es interesante que sepas que Jesús fue tentado
en todo, pero sin pecado. Él decidió obedecer y su obediencia le llevó a la victoria, y la victoria nos la traspasó a nosotros. Por eso la Escritura nos enseña que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. A ver, estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice la Biblia? Sin pecado. Entonces Jesús no peca, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre poderosa, y esa sangre hace algo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesús nos perdona, nos limpia de todo mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Cristo muere, Él nos da la salvación, pero hay algo que deja instituido el Señor Jesús. En Marcos capítulo 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese evangelio es la buena noticia de que no tengo que estar destituido ni tengo que morir, sino que hay un plan llamado Jesús, por el cual yo soy reconciliado con Dios y soy perdonado por Dios, y me da vida eterna. Quiere decir una reconciliación permanente para con Dios. Por eso es importante e interesante saber que cuando nosotros recibimos el evangelio, que es una buena noticia, que somos perdonados por medio de Jesús, hay algo que nos va a identificar con Jesús, y eso se llama el bautismo. Por eso Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado. Ahora vamos a Mateo capítulo 28, 19, dice: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahí la Biblia nos enseña que no solamente tengo que creer, sino tengo que llevar una vida de actuar en la fe viva, porque una fe que no tiene obras, entonces es una fe muerta. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces la vida cristiana no es una vida de creer solamente, sino es una vida de acción. Dígale a que está junto: la vida cristiana es una vida de acción. Acción en vivir la palabra, que la palabra sea hecha carne en nuestro corazón, y también predicar la palabra a todas las criaturas en la tierra, a todos los seres humanos, enseñándoles a través de nuestro testimonio. Entonces, cuando Jesús dice que vayan a las naciones, hagan discípulos, dice que los debemos de bautizar. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a invitar a Ismael que nos ayude a leer versículo 1 al 3. Sí. Romanos 6, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5 añade: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el bautismo es un acto de fe que me lleva a identificarme con Jesús. Repita usted: el bautismo es un acto de fe que me lleva a identificarme con Jesús. ¿En qué cosas? En 3 áreas. Número 1, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección.
¿Por qué en su muerte? Porque cuando tú vienes al bautismo, estás muriendo para el mundo. Antes vivías para el mundo, pero en el momento en que te bautizas, ahora empiezas a morir. ¿Para quién? Para el mundo. Empiezas a morir para el mundo. Mueres completamente para el mundo. Tienes que darle la espalda al mundo. ¿Me estoy explicando a lo que se refiere el mundo? Borrachera, alcoholismo, drogadicción, adulterio, pornografía, robo, mentiras, hurto, orgullo, etc. Entonces, morir en el bautismo es morir al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es morir al mundo. Y nuestros pecados quedan sepultados. La Biblia dice que el Señor dice: yo sepultaré tus pecados en lo más profundo del mar. Entonces, cuando tú vienes al bautismo, al momento en que te estás siendo inclinado, te estás identificando que mueres para el mundo, pero que también tus pecados quedan ¿dónde? Sepultados en lo más profundo del mar. Y cuando te levantas del bautismo, está representando la resurrección de Cristo en tu vida, que tú resucitas ahora ya no como un viejo hombre, sino como una nueva criatura. Por eso la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dios perdonó todos tus pecados, no importa qué tanto hayas hecho en el pasado, porque hay personas que dicen: es que he sido demasiado mala, no creo que Dios me perdone. Déjame decirte que no hay persona que haya hecho lo más aberrante que Dios no le pueda perdonar, porque la sangre de Jesús es poderosa para perdonar y limpiarnos de toda la maldad que hayamos cometido. Entonces, el bautismo, hermanos, es una identificación con Jesús en tres ámbitos. ¿Recuerdas cuál? Su muerte, su sepultura y su resurrección. Mueres para el mundo, tus pecados quedan sepultados y te levantas como una nueva criatura resucitada. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hace el bautismo? El bautismo nos da una conciencia para caminar en integridad delante de Dios. Vamos a las cartas del apóstol Pedro. Cartas del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Estamos ahí? Okay. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A ver, repita esa primera parte. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo confirma nuestra salvación. ¿Por qué? Porque creí y actué. Creí y actué. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva, y hay un paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces el bautismo va a crear en ti una conciencia hacia Dios, o sea, en donde todos los días el Espíritu Santo, si tú mantienes tu relación, el Espíritu Santo te va a redarguir cuando hagas algo malo. Cuando tú haces algo malo, el Espíritu Santo va a estar ahí y va a decir: esto no está correcto. Pregunta: aquí la Biblia dice que no quita la inmundicia. ¿A qué se refiere? Voy a responder. Se refiere a que en lo natural tú vas a seguir sintiendo tentación. O sea, eso es algo de nuestra naturaleza caída. Va a haber todavía la tentación a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y ahora usted me va a preguntar: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo vencer esa tentación? Con la conciencia que el Espíritu Santo te dio, porque dice que es la aspiración de una conciencia hacia Dios. Entonces, cuando tú te bautizas, tú sales con la convicción de no pecar. Nadie va a bautizar para decir: mañana no voy a pecar, ¿no? Todos decimos: no quiero volver a pecar. ¿Cómo voy a vencer esa tentación? ¿Cómo voy a superar esa situación? Vamos a la Escritura.
Y voy a terminar de leer primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es esa resurrección? La victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Esa es una grande victoria. Ahora vamos a ir viendo a qué se refiere. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y por favor, Ismael, ¿me puedes ayudar hasta el 39? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos hará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Sí, entonces la palabra del Señor nos enseña que si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Biblia? Entonces tú tienes que empezar a pensar que tú no estás solo. La Biblia afirma que Dios está contigo todo el tiempo. Ahora, si Dios está contigo, ¿habrá alguien que te pueda vencer? No. Por eso la Escritura dice, Pablo, fíjate lo que dice, por lo cual estoy seguro, no dice probablemente, no, él afirma, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ningún ser creado, ni un mismo ángel me puede ¿qué? Separar del amor de Dios, por algo que ocurrió en mi corazón. ¿Qué es lo que ocurrió? Romanos 2:29. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en mi corazón. Vamos todos a Romanos 2:29, dice, sino que es judío en lo interno, en la circuncisión, en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces sucedió algo cuando yo me bautizo. Aquí en el corazón sucede algo. De acuerdo a esto, ¿qué sucedió? Fuisteis circuncidados. Circuncidado significa tener una señal de identificación con algo. Es parte de lo que es un pacto con Dios. Entonces bautizarnos es un pacto con Dios en el cual le pertenecemos a Él. Somos circuncidados en el Espíritu, por Él tenemos una señal de Él. Por eso dice la Escritura que nos da las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Y en ese momento Dios viene a morar a tu vida, viene a vivir contigo por siempre. Por eso es importante que entiendas que no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿va a haber tentación? Claro que va a haber tentación. Ahora la pregunta es, ¿cómo la puedo vencer? Ya vimos qué significa el bautismo, por qué me tengo que bautizar, y ahora cómo puedo vivir la vida cristiana en Dios. Y es ahí donde tú vas a experimentar victoria, cuando aprendes a vivir la vida espiritual en Dios. Pregunta, ¿cuántos usan celular? A ver, levanten su celular. ¿Quién trae un buen celular que dice, no, hombre, este está bien bueno, ¿verdad? Tiene tanta memoria, es esta marca, a lo mejor usted hasta presume es un iPhone, es Samsung,
es GT-Way o bueno, de cualquier marca, pues usted dice, para mí es la mejor. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿de qué te serviría un teléfono que saca fotos, que toma video, que te puede conectar a Wi-Fi, te puede conectar a Facebook? Haces muchas aplicaciones en ese teléfono, pero no lo cargas, no le pones corriente o no lo conectas a la luz. ¿De qué sirve que tengas el teléfono más caro? De nada. Nuestra vida, si no nos conectamos con Dios todos los días a través de la oración. La oración es como el cable de corriente que se enchufa. ¿A quién? A Dios. Dios es la luz, la electricidad, por decirlo así, que va a traer a nuestro corazón el fuego, la presencia, la fuerza, esa energía para que no pequemos. ¿A través de qué? La oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. También Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne está enferma, mas el espíritu está presto. Entonces, cuando tú oras todos los días, tienes que tener devocional diario. Esto es orar a Dios, darle gracias a Dios por el día, darle gracias a Dios porque puedes tener un trabajo, darle gracias a Dios porque tienes una familia, etcétera. Pero también pídele al Señor que Él gobierne tu corazón, que Él venga a ser el rey de tu vida todos los días. Y también ora a Dios y dile que te guarde del mal, que te guarde de la tentación, que te libre del peligro. ¿Y usted cree que Dios escucha las oraciones? La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Ahora, ¿cómo puedo vencer la tentación? Número 1, a través de mi relación con Dios. Mi relación con Dios se basa a través de la oración diaria. Debemos de orar mañana, tarde y noche. Pero además a esto, la Biblia dice en Mateo 4:4, por favor rápidamente, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, ¿a qué es semejante leer la Biblia? A comer. Si tú estás comiendo, estás leyendo la Biblia, es como si estuviera alimentándose tu espíritu. Si alguien está bien alimentado, ¿tendrá fuerzas? Pero cuando alguien no come por muchos días, ¿cómo se siente? Muy débil, ¿verdad? No tiene ganas ni de pararse, mucho menos de caminar, porque su cuerpo no tiene energía. ¿Por qué? Porque no ha comido. Entonces, además de orar, tengo que aprender a leer la Biblia todos los días. Dígalo fuerte. Todos los días. Ya llevamos 2 conceptos. Tercero, reúnete con todo corazón y fielmente en la iglesia. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tú te congregas? Salmo 133, y con esto voy a terminar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, aceite que baja sobre la cabeza de Aarón, baja la barba y aún al borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová 2 cosas. Dígalo fuerte, bendición. Entonces, cuando tú vas a la reunión, ¿qué recibiste? Bendición. Ahora, si llegas tarde, ¿recibiste toda la bendición o una parte? Ahora, ¿qué es lo que queremos tener cuando llegamos al culto? Toda la bendición. Voy a ponerte el ejemplo. Por ejemplo, si tú vas al cine, ¿a qué horas te gustaría llegar al cine? Antes de que empiece la película, iniciando la película, a mitad de la película o al final de la película. Antes de la película. Nadie quiere ir al cine y perderse una parte de la película, ¿o sí? Pero entonces mucha gente descuida su relación y dice, ¿puedo llegar a la predicación? ¿Está recibiendo toda la bendición? ¿Recibió? Una parte. Por eso ahí es a donde tenemos que pensar, ¿verdad? La vida congregacional tiene que ser efectiva. Tengo que llegar temprano.
Antes de que empiece la reunión ya tengo que estar, porque no me quiero perder la bendición. Ahora, segundo lugar, ¿qué más dice la Biblia? Que envía bendición y una vez más fuerte. O sea, cada que tú llegas a la iglesia, Dios está dándote vida eterna. Pregunta, si tienes una buena conexión a través de la oración, tienes buen alimento de la palabra y tienes una vida eficaz de congregarte fielmente, ¿podrás caer? No. La Biblia dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro capítulo 1 lo dice, lo puedes leer en casa. Ahora vamos a orar y vamos a pedir al pastor Noé y al pastor Benjamín que se preparen, por favor. Y no sé si Ricardo va a ayudarles a bajar a la gente, por favor. Y vamos a orar y vamos a iniciar los bautismos en el nombre de Jesús. Padre, queremos en esta mañana agradecerte por la vida de todos estos hombres y mujeres que con un corazón hermoso están aquí para obedecer la palabra y ser bautizados conforme a la Escritura. Te pido, Señor, que bendigas la vida de ellos, fortaléceles y que en este acto, Señor, tú seas presidiéndoles, seas llenando su vida. Roba, quita, raba, lava, basroya, terere, me encanta, raba, lava, basaya, tarara, ikaya. Ministra su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, vamos a cantar unas cantos de adoración mientras los hermanos pueden acercarse y pueden ir. El gran yo soy. El gran yo soy. Ah, no, ya está mal. Es mi pastor. Lugares delicados me dará. En vasos verdes para descansar. Con aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma. Lugares delicados me dará. En vasos verdes para descansar. Con aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Pues el gran yo soy. Es mi pastor, el gran yo soy, él es mi pastor. Lugares delicados me dará, en vasos verdes me hará descansar, aguas de reposo me pastoreará. Amén. 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 Damos gracias. Alabe al Señor, hermano. Dele toda la gloria. Mantengámonos en un corazón de oración a favor de los hermanos. Hermana Sara Pedraza Flores, este día 20 de enero, en presencia de nuestro Señor Jesucristo y de todos nuestros hermanos en la fe, quiero preguntarte, ¿es tu voluntad bautizarte en agua? ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees que Él se levantó de los muertos y volverá por nosotros? Hermana Sara Pedraza Flores, después de haber escuchado tu confesión de fe en presencia de Jesús y de los hermanos en Cristo, como siervo en la iglesia Casa de Gozo y Manantial de Vida, te bautizo en agua en el nombre de Jesús para perdón de todos tus pecados. Un aplauso, Señor. Gracias por la vida de Sarita. Gracias, que la fortalezcas, que la bendigas, que la usas en el reino, Señor. Que sea una mujer de bendición en la casa. Fortalece su vida. Llénala de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Ahora y alabanza tu nombre. Te adoramos, oh Dios. Estemos adorando al Señor. Estemos adorando a Dios, hermanos.
Yanderi Porras del Carmen, ¿has venido voluntariamente a bautizarte? ¿Crees que Jesucristo es el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida? Hoy 20 de noviembre, en calidad de siervo, te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Padre, declaramos tu gracia. Gracias, Señor. Declarando ser una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer de fuego de la presencia de Dios. Gracias. Hermano Víctor Flores Cervantes, hoy 20 de enero, en presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestros hermanos en la fe, yo quiero preguntarte si es tu voluntad bautizarte en agua. Sí. ¿Has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Sí. ¿Has creído que dio su vida por ti y que resucitó al tercer día? Sí. Hermano Víctor Flores Cervantes, después de haber escuchado tu confesión de fe y como siervo en la iglesia Casa de Gozo y Manantial de Vida, yo te bautizo en agua en el nombre de Jesús para perdón de todos tus pecados. Gloria a Dios, te adoramos, Señor, y te bendecimos por la vida de Hugo. Señor, bendice la vida de tu siervo. Úsalo dentro de la casa, levántalo con el nombre de Dios, un hombre de fuego, de la presencia de Dios en su vida. Te bendecimos en tu nombre, Señor. Declaramos como agua de justicia. Hoy 20 de enero, Víctor Azael López, ¿has decidido aceptar a Cristo en tu corazón y bautizarte? En mi calidad de siervo te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Amén. Señalamos en él la llenura del Espíritu Santo. Hermano Miguel Neftalí Vázquez Juárez, hoy, este día 20 de enero, en presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y de todos nuestros hermanos en la fe, quiero preguntarte si es tu voluntad bautizarte en agua. ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Crees en su muerte y en su resurrección y que volverá por nosotros? Después de haber escuchado tu confesión de fe, hermano Miguel Neftalí Vázquez Juárez, yo te bautizo en agua en el nombre de Jesús para perdón de todos tus pecados. Gracias, Espíritu de Dios, por la vida de Neftalí. Oh, Señor, bendice su vida, fortalece, llénale de tu Espíritu, que sea un hombre lleno de la gracia. Amén. Amén, 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 amén. Oh, mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo, Señor. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra. Dios haz tu obra en mí. Hermana Isabel Rolón Reyes, yo quiero preguntarle hoy en presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestros hermanos en la fe, ¿es su voluntad bautizarse en agua? ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Señor y su único Salvador? Aleluya. ¿Usted cree en su muerte, en su sepultura y en su resurrección? Hermana Isabel Rolón Reyes, después de haber escuchado su confesión de fe en presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestros hermanos en la fe, como siervo de Dios en Casa de Gozo y Manantial de Vida, le bautizo en agua en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te oramos, Bendecimos a la hermana Isabel. Declaro la mano de Dios para su Santo vida. venga, llene su vida. Restaure cada día su corazón en tu presencia, Padre. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hermana, soy Betsaida Morán Porras. Hoy, en presencia de nuestro Señor Jesucristo y de todos nuestros hermanos en la fe, quiero preguntarte, ¿es tu voluntad bautizarte en agua? Gracias, Dios, por tus jóvenes. ¿Has creído en Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador? ¿Crees que Él se levantó de entre los muertos y volverá por nosotros? Gracias, papá. Hermana, soy Betsaida Morán Porras. Yo te bautizo en el nombre de Jesús en agua para perdón de todos tus pecados. Gracias, Señor, Señor. bendiga eso. Y declaro que la mano de Dios la está por cada uno de fortaleciendo y ellos. la está Llénales de tu levantando. espíritu, Y que es una Señor. joven de visión, de Muéstrate ministerio, a de ellos, acción, que de sientan fuerza su presencia y de una en su grande vida, pasión en su en casa. su corazón. La declaro una mujer de Dios. Verónica Mestiza Reyes, ¿has decidido bautizarte hoy 20 de enero en el nombre de Jesús? ¿Has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Crees que Jesucristo resucitó de los pecados y está en el cielo? Hoy te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Gracias por Verónica. Bendecimos a Verónica, Señor. Declaramos que en la vida de Verónica tu gloria, Señor, se manifiesta. Tu Espíritu Santo, Señor, le asiste, le defiende, le guarda de todo mal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Dafne Yasmín Boyac López, hoy 20 de enero, en presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestros hermanos en la fe, quiero preguntarte si es tu voluntad bautizarte en agua. ¿Has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Has creído en su muerte, sepultura y resurrección? Por darme, Padre. Hermana Dafne Yasmín, después de haber escuchado tu confesión de fe y como siervo de Dios en la iglesia Casa de Gozo y Manantial de Vida, yo te bautizo en agua en el nombre de Jesús para Amén. perdón de Gloria a todos Dios. tus pecados. Padre, gracias. Señor, bendigo la vida de Dafne. Declaro una mujer de Dios, llena del Espíritu de Dios, con libertad en su Que sea alma, en una su sierva espíritu, poderosa en la palabra. y que la vemos En como el un nombre árbol de de Jesús. justicia. Miriam López Rivera, ¿has decidido bautizarte hoy 20 de enero del 2018? ¿Crees que Jesucristo murió y resucitó al tercer día? ¿Has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Hoy, en calidad de siervo, te bautizo en el nombre de Jesús para perdonar tus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, bendice a Miriam. Llénale de tu Espíritu, Señor. Satura su vida de tu presencia, Espíritu de Dios. Llénale, fortalécele. Dios, que sea lleno. La mujer de problemas Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y mi Salvador. Señor. Ok, pues vamos a concluir, hermanos, orando al Señor. Solamente les queremos pedir que oren por cada uno de los hermanos que se han bautizado, que les fortalezcamos con nuestro testimonio. Si alguna vez ellos se desaniman, anímenlos, vayan a orar por ellos, fortalezcanles, sean testimonio para ellos y que ellos vean en ustedes hermanos mayores que pueden ser bendecidos para ustedes. Y quiero pedirles, hermanos, vamos a orar por los alimentos. Después de ello, tengan mucho cuidado con sus hijos. Cada familia es responsable de sus hijos. Por favor, no queremos un accidente. Cuide a sus pequeños y disfrute el día con su familia y con los hermanos de Cristo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la grande bendición de poder, Señor, presentar a estos amados hermanos delante de ti que se acaban de bautizar. Te pedimos que su fe no falte, que su corazón sea guardado irreprensible hasta que tú vengas. Concédele, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, que ellos lo anhelen, que ellos busquen tu llenura, busquen tu presencia, Señor, para que puedan, Padre, caminar en la palabra a través de la oración, a través de la lectura y a través de la vida congregacional. Sé con ellos, fortaléceles, anímales, llénales de tu Espíritu Santo y que sea, Padre, tu voluntad en ellos, en el nombre de Jesús. Ahora queremos pedirte por el pan que vamos a comer. Multiplícalo, bendícelo, que no falten los hogares, que los hermanos aprendan a convivir y a compartir y que todas las cosas las tengan en común, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a permitir que ellos salgan para tomarse la foto y que los feliciten. Sí, amén. Aleluya. Tiene una arañita. Ay, sí es cierto, tienes una araña. Ay, no, está muy fea. Ah. Esto está muy fea, bueno. Ya. Ya se cayó, no se me dio la araña. Déjala. Ya mandé a la vez.